Shalom, shalom a todos. Una vez más vamos a comenzar nuestra clase en esta mañana. Vamos a mirar. Hoy vamos a descubrir un aspecto interesante. Son las 11:35. Vamos a tratar de encerrar esta clase en 45 minutos para que las lecciones no se hagan tan largas a la hora de subirlas a YouTube y puedan tener acceso todos. Esta clase va a estudiar la filosofía griega de la interpretación de los escritos de Pablo. ¿Okay? Ese es el título. ¿Okay? La filosofía griega de la interpretación de los escritos de Pablo. ¿Okay? Entonces, la otra semana hablamos del dualismo griego, ¿verdad? Cómo Pablo usa ese lenguaje, pero no se debe de entender, ¿verdad?, como dualismo griego, sino que es un paralelismo hebreo, ¿verdad? De conceptos opuestos aparentemente, pero que no son opuestos, que nosotros los entendemos así por no tener, ¿verdad?, la formación y el trasfondo hebreo del pensamiento de los profetas. Dijimos que es santo, ¿verdad? Su opuesto de lo profano. Es un lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento. ¿Qué es justo? Su opuesto de injusto. ¿Qué es salvación? Su opuesto, condenación. ¿Qué es carne? ¿Verdad? Su opuesto del espíritu. Cuando leemos estos conceptos en Pablo, usted no está en presencia de un dualismo griego. ¿Ok? Como muchos, ¿verdad?, equivocadamente suponen. Especialmente si son formados en una mentalidad filosófica sistemática. Entonces, lo que vamos nosotros aquí a estudiar, ¿verdad?, y esto es sorprendente para mí, y yo creo que va a ser sorprendente para muchos de ustedes también, es que todos los escritos de Pablo han sido interpretados filosóficamente por la filosofía griega. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que todo lo que se cree en la mayoría del Nuevo Testamento es base a la filosofía griega y no en base al pensamiento profético hebreo? Esto es de dar miedo, porque las creencias no pueden ser fundadas en filosofía. Tienen que estar fundadas en la Torá, en la palabra, en la verdad, no en interpretaciones filosóficas. Y las doctrinas cristianas, la mayoría de ellas, son creencias por medio de la interpretación filosófica. ¿Ok? Y como vamos a mirar este gran ejemplo, Pablo, ¿verdad?, no está presentando un dualismo griego, sino un paralelismo antitético, que es la forma del pensamiento hebreo. El paralelismo no es igual al dualismo griego. ¿Ok? La mentalidad griega, fíjense bien, aquí está todo el ADN de todo esto. La mentalidad griega crea un sistema de pensamiento lineal donde cada nueva idea va superando a la anterior y eliminándola por medio de una tesis. Esto es importante, esto es lo que vamos a estudiar. Tesis, antítesis y síntesis. ¿Ok?
aprendamos estas tres palabras: tesis, antítesis y síntesis. ¿Ok? Eso es lo que la filosofía griega, Tesis, ¿no? ¿ok? Tesis, ¿ok? Antítesis y síntesis, ¿ok? Toda la interpretación de las cartas de Pablo, como Romanos, como Gálatas, Corintios, y claro, también usan esta herramienta para interpretar los dichos del Maestro, Yeshua HaMashiach, que están en los evangelios. Y lo más trágico también es que no hay mucho de qué hablar del último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Y nadie se ha atrevido. Hay muchos libros que usan esta filosofía para interpretar las revelaciones y las interpretaciones de Juan y todo eso. Pero no hay ningún acercamiento, ¿verdad? No hay ningún acercamiento verídico de esa interpretación, porque si fallamos en las cartas de Pablo a interpretarlo, ¿verdad?, también vamos a fallar a interpretar un libro más místico como es el libro de Revelaciones. ¿Ok? Y también si se usa esta herramienta para interpretar a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pues todavía se quedan más lejos. ¿Ok? Es por eso que la filosofía nunca va a traer una verdadera interpretación de la escritura. Pero lo que sí puede hacer, ¿verdad?, es enseñarnos el gran mal que ha hecho, ¿verdad?, a la escritura original con la mentalidad profética hebrea. Fíjense bien. Entonces, muchos de ustedes tal vez no saben lo que es un tesis. ¿Ok? Según el diccionario, ¿verdad?, un diccionario académico o un diccionario de alta gama, el pequeño Larousse, es un diccionario, ¿verdad?, de alta gama, ¿verdad?, de una lengua muy, muy fina, y él nos da, ¿verdad?, el término tanto griego como latino. ¿Ok? Así que en el diccionario, tesis viene del griego thesis. ¿Ok? Y quiere decir proporción que se enuncia y se mantiene con argumentos. ¿Ok? Trabajo de investigación que se presenta para la obtención del grado de un doctorado universitario o universitario. En el griego encontramos, ¿verdad?, en la filosofía griega encontramos que es la lógica de Aristóteles, proporción de demostrar que se usa como premisa de un pensamiento. ¿Ok? Entonces, tesis es el argumento que se presenta. Y esto aquí es donde viene el problema. Todos los que leen a Pablo, el problema es la ley. El problema es Israel. Esa es la tesis. ¿Ok? Cuando se lee a Gálatas, se lee a Romanos, se lee a Corintios, o cualquier punto doctrinal de cualquier religión que quiera argumentar, siempre va a usar a Pablo en contra del judaísmo, todo el tiempo. Entonces el judaísmo es el tesis, es el problema. Es lo que quiere decir tesis. ¿Ok? Es como que si Pablo en sus cartas presenta a Israel como el problema. ¿Ok? Pero esa es la filosofía que interpreta Pablo. No es que Pablo realmente esté presentando a Israel como problema, porque él mismo dijo que tenía mucho gran dolor por sus hermanos. Entonces ellos no son el problema. ¿Ok? Entonces la antítesis es la oposición. Y la síntesis es el resultado
¿verdad?, del problema. O sea, es la solución. ¿Ok? Entonces, siempre que vamos a leer a Pablo, cuando se trata de ley, se trata de Israel, se trata de judío, se trata de circuncisión, siempre va a ser la tesis. ¿Ok? Siempre va a ser el problema. Pero no es el problema. O sea, ¿de dónde se convirtió el pacto de Dios en problema? Pónganse a pensar eso. ¿Dónde se convirtió los pactos de Dios, las promesas de Dios en problema? Díganme ustedes eso. ¿Ok? Entonces, debido a esto, la síntesis alcanzada avanza el pensamiento y elimina por completo su anterior. Entonces, es lo que es la filosofía. ¿Ok? Presenta la tesis, la antetesis, y la síntesis es la que alcanza y avanza el pensamiento, eliminar y elimina por completo su anterior. O sea, en todos los puntos doctrinales se presenta el problema, la contraparte y la solución. Vamos a creer así. De aquí para adelante hacemos un pacto y vamos a creer en el velo, vamos a creer en el rapto, vamos a creer en la Trinidad, vamos a creer en la divinidad, vamos a creer, esos son puntos doctrinales. Esa es teología, filosofía. Entonces, todas las religiones han sido formadas en estos argumentos. Israel, el judaísmo, no tiene estos problemas. No se debate esos problemas. No se usa la filosofía para interpretar el mandamiento de Dios. Se usa la obediencia. Y cuando la gente está dispuesta, es donde la Torah oral entra en acción a decirte cómo mejor puedes perfeccionar ese mandamiento. Pero no es filosofía. No es que a cada rabino en cada generación se le ocurra algo nuevo y lo inyecte a la nueva generación. No. Ya cuántas lecciones tuvimos de enseñanzas de la tradición oral que hasta hoy día sigue vigente. No es filosofía. Y la gente la mira como amenaza, como algo anticuado. Entonces, en la filosofía griega encontramos tesis, antetesis y síntesis. Debido a esto, la síntesis alcanzada avanza el pensamiento y elimina por completo su anterior. Por eso, la idea de un nuevo pacto es la síntesis de la tesis que es el Antiguo Testamento. Porque en la filosofía no se puede seguir pensando en el pensamiento viejo. ¿Cuál es el pensamiento viejo? El Antiguo Testamento. Es por eso que el 99% de los cristianos no leen el Antiguo Testamento porque es el problema. Entonces, si el Antiguo Testamento, que es la mayoría de los libros de toda la Biblia, es el problema, entonces ¿para qué tienen la Biblia? Córtenla y nomás quédense con la síntesis. Esto no existe en el pensamiento profético de los profetas, nunca existió en los pensamientos de Pablo, nunca existió en los apóstoles y nunca existe en el pensamiento judío. Entonces, voy a darles un ejemplo del pensamiento cristiano, ¿verdad?, formado en un sistema filosófico griego. Ahí va el ejemplo. Los teólogos sistemáticos nos han dicho, Jacob es la tesis del judaísmo. Sujeción a la ley. Es el problema. ¿Ok? Pablo es la antítesis del judaísmo, supresión de la ley. Pero fíjense bien cómo la filosofía se quiere lavar las manos y pone, ¿verdad?, a una persona que nunca tuvo su mente en hacer esto, ni el propósito de él es de crear un problema con Israel. Usan a Pablo como el que va a poner
como el que va a poner el pecho a las balas. ¿Por qué ponen a Pablo? Porque ellos entienden que Pablo está presentando un problema a la iglesia. A los hermanos gentiles de Galacia, a los hermanos gentiles de Éfeso, de Colosenses, de Roma, de Italia, de Filipos, de Corintios, de Efesios. El hermano Pablo, hay un gran problema que es el judaísmo, que es la ley de Moisés, que es el Antiguo Testamento. Y lo presentan como antítesis, como que si Pablo anduviera buscando los defectos de la palabra divina, cuando él dice todo lo contrario. La ley es sana, buena y santa, pero yo soy pecador. Entonces el problema no es la ley, el problema soy yo. Entonces el ejemplo, los teólogos sistemáticos nos han dicho, Jacob es la tesis del judaísmo. ¿Ok? Sujeción a la ley. Entonces, Jacob, que representa a Israel, y su religión y su constitución, que es la ley de Moisés, es el problema. Pablo es la antítesis del judaísmo, supresión de la ley. Pablo nos dice que no estamos bajo la maldición de la ley. La iglesia es la tesis, es la síntesis. ¿Cómo ven? ¿Ya ven cómo la filosofía arregla el problema? ¿Ok? La iglesia es la síntesis. ¿Ok? Que es la gracia. Resultado, la iglesia es el nuevo Israel. ¿Ven? A eso le llaman revelación. Eso no es revelación, es filosofía de una interpretación de una mentalidad hebrea con una mentalidad griega. Los griegos jamás pueden entender el pensamiento hebreo, jamás. ¿Por qué? Porque no fue a ellos a quien se les reveló la verdad de Dios. Por eso, esto es lo que a mí me convenció en la escritura que leímos de Daniel, cuando el ángel vino a darle la revelación a Daniel y le dijo que estaba luchando con el príncipe de Persia, pero que después vendría el príncipe de Grecia a luchar con él. Ese príncipe de Persia es la filosofía griega que se adueñó de la interpretación de la escritura, poniendo como punto principal la enemistad entre Israel y la iglesia. La filosofía griega pone a Israel, al judaísmo, a la ley de Moisés como el problema. ¿Cuál es la antítesis? Los escritos de Rash Shaul. ¿Cuál es la síntesis? La iglesia, el nuevo Israel. Esa es la solución, ese es el resultado. Dicho de otra manera, el judío es la tesis, es el problema. El gentil es la antítesis. El cristiano es la síntesis. ¿Ok? Así piensan todos. ¿Se acuerdan que les dije que va a ser muy difícil entender la mente hebrea y la mente griega? Óyeme, esto no es fácil. No es fácil. Un creyente, un drogadito que se encuentra en la calle y lo llevan a la iglesia y él en su corazón se arrepiente de sus malos pecados, Dios le da el perdón, le da de su espíritu y todo eso está bien. Pero ahora viene ¿qué? La formación. ¿Y cómo lo van a formar? Si lo forman en estas ideas, él va a crecer así. Va a crecer así. Y cuando se enfrenta a esta realidad, ¿qué es lo que va a hacer? A defenderla a capa y espada, porque es lo único que sabe. Fue formado en una filosofía griega.
y que cuando le presentan la realidad de las raíces hebreas, su oposición no se va a dejar esperar, se va a oponer. Eso nos ha pasado a todos nosotros. Pero a los verdaderos hombres, a las verdaderas mujeres que les interesa la verdad y que aman a Dios de todo corazón, no temen en investigar, en escudriñar, en invertir en el conocimiento si realmente esto es verdad o no. Entonces, el judaísmo, ¿verdad?, es la tesis. El gentil es la antítesis y el cristianismo es la síntesis. ¿Ok? Por lo tanto, el cristiano es el nuevo judío espiritual. ¿Han escuchado eso? ¿Se acuerda que le decía a su pastor que ahora la iglesia es el nuevo Israel y ahora son ustedes los judíos espirituales? ¿De dónde viene ese pensamiento? Ahora ya lo sabe de dónde viene ese pensamiento. Viene derivado de la filosofía griega, que cuando se formaron todas estas iglesias, fueron estos debates y llegaron a esa conclusión. ¿Ok? Desde que tomó la posición de liderazgo, ¿verdad? El formador de la cristianidad o del cristianismo histórico, que es Constantino. ¿Ok? Y cuando se apartó Lutero, ¿verdad?, en el año 1556, Lutero se aparta de la iglesia griega, de la iglesia filosófica griega, y él fue formado en esa filosofía y usó los mismos argumentos en contra del judaísmo. Y de Lutero se vienen formando todas las religiones que hoy día usted conoce. Llámese como se llame. Y todas han sido, aunque se separan, pero han guardado este pensamiento antisemitista en contra del pueblo judío, en contra de la ley de Moisés y en contra de Israel. Todos están entre sus huesos está esta filosofía. Óyeme, cuando yo me divorcié de eso, cuando yo vomité toda esta filosofía, quedé limpio. No me pasó nada, antes al contrario. Ahora entiendo y miro la misericordia de Dios más amplia todavía. Porque ahora sé dónde está mi puesto. Sé de dónde viene la salvación. Sé quién es mi hermano mayor. Sé quién es mi redentor. Y sé quién es mi Padre. El que conoce estas cosas no caerá nunca, porque camina en el camino de los profetas, en el camino de los apóstoles. Los apóstoles nunca predicaron una doctrina tal. Ellos se dieron a la tarea de ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No con filosofía, sino con Torah. Con Torah, con Torah, con Torah, con Torah. ¿Ok? Entonces, sigamos. Por lo tanto, el cristianismo es el nuevo judío espiritual. ¿Ok? Todo lo demás queda suprimido por un pensamiento de avanzada lineal triunfalista. Entonces, en la mente hebrea no es así. Por lo tanto, cuando leemos los escritos hebreos, especialmente a Pablo, que estamos, ¿verdad?, en el tema de él, tenemos que tener mucho cuidado cómo lo interpretamos, pues en él la predicación de la gracia no anula la Torá, sino que la expone en una dimensión que va más allá de nuestra capacidad para comprender la profundidad de la gloria del Eterno. De la misma manera, cuando él usa la fe no anula a la Torá, la confirma. Pablo dirá luego por la fe anulamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. En otras palabras, la Torá continúa su función.
aun cuando el poder del Espíritu de Dios nos ha sido dado para superar la debilidad de la carne, a fin de encontrar el camino apropiado para vivir a la altura de las demandas de la santidad expuestas en la Torá. Entonces, en el pensamiento de Pablo, ¿por qué fue dado el Espíritu de Dios? ¿Porque anuló la Torá? No, porque no se cumplió la Torá. Por la debilidad de nuestra mente, por la debilidad de nuestro cuerpo, por la debilidad pecaminosa de nuestras vidas. Entonces, Él, aparte de darnos la Torá, también nos da su Espíritu. ¿Para qué nos dio el Espíritu entonces? Y lamentablemente, hoy día ha sido, y esto no es filosofía, los pastores que dan una interpretación del Espíritu Santo hoy día es erróneamente satánico y equivocado. Con el permiso de ustedes. El Espíritu de Dios nos fue dado para poder encontrar la compatibilidad necesaria con la espiritualidad de la Torá. Para eso se nos dio el Espíritu Santo. Para comprender, fíjense bien, para comprender y encontrar la compatibilidad de la Torá espiritual y de la espiritualidad de ella, para comprender la palabra de Dios, para comprender sus planes y su deseo de salvar al mundo y a Israel. Para eso nos fue dado el Espíritu. Lamentablemente, hoy el Espíritu Santo le llaman a un desorden de gritos, danzas, de se puede decir, de un fandango, de imitaciones que ni aún los brujos hacen. La exhibición pública del Espíritu Santo es desastrosa en los creyentes, que solamente se hace su aparición los domingos con la música a todo volumen, cuando realmente la santidad del Espíritu y el propósito del Espíritu es para darnos a conocer la compatibilidad necesaria con la espiritualidad de la Torá, para acercarnos más a Dios a través de estos dos elementos, Torá y Espíritu. Cuando una persona tiene Torá y cuando una persona tiene Espíritu Santo, no necesita música para alabar a Dios, no necesita los domingos para alabar a Dios, no necesita una emoción, un culto para sentir a Dios, porque lo trae dentro de él. Lámpara es A mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. a mi camino. El Mesías nos dijo, enviaré el Espíritu que los guiará a toda verdad y a toda justicia. El acto ignorante que nosotros miramos del Espíritu Santo no es lo que el Mesías está diciendo. El Espíritu Santo nunca ha reflejado un desorden en el cuerpo o en la vida de un ser, de un ser humano. Jamás. Antes, al contrario, es la madurez y el temor de un creyente hacia su Creador. Entonces, ¿para qué nos fue entonces dado el Espíritu? Entonces, como hemos mirado, el epicentro del pensamiento hebreo es la Torá, Mashiach e Israel. En la mentalidad hebrea. ¿Okay? La Torá, el Mashiach, Israel. De hecho, yo siempre, ¿verdad? Soy muy
cuando encuentro algo que es verdad, queda muy arraigado dentro de mí. Hace muchos años, el capítulo 12 de Génesis, del capítulo 12 de Génesis hasta el último libro de la Biblia se enfoca solamente en Israel. Se enfoca solamente en Israel. ¿Por qué? Porque es el plan divino de Dios. ¿En qué punto se infiltró la filosofía? ¿En qué punto se filtró el pensamiento de divorciar a Israel de la iglesia? ¿En qué punto en la historia se divorció el judío del gentil creyente? ¿En qué punto en la vida los más extremistas, en qué punto en la vida se divorció, para que me entiendan, de Jehová y Jesús? Y para muchos que no tienen ese problema, ¿cómo resuelven ese problema? Enseñan a sus creyentes a decir que el Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Eso no es filosofía. Es ignorancia. ¿Ok? Ahora bien, fíjense ustedes. Aquí tengo delante de ustedes para mirar que Israel no es el problema. O en qué punto en la historia nosotros miramos este problema. Para que miren cómo esto continúa. Fíjense bien, les voy a leer una oración que se hace diario en el mundo judío. El mundo judío piadoso y observante, que hace sus liturgias, que hace sus oraciones matutinas, se hace una oración constantemente. Y esto a mí me enseñó hoy día, apenas, que la interpretación filosófica de los griegos no puede ser correcta. ¿Ok? No estoy diciendo que yo tengo la razón. Estoy exponiendo todos los problemas que tenemos por medio de la Escritura. Y a estas alturas, dice Pablo, que ya debíamos ser maestros. Pero aún todavía estamos en pañales. Entonces siempre la misma Escritura, la misma es verdad, te va a dar la razón. Aunque no seas filosófico. Aunque no seas, ¿verdad?, un maestro de alta gama, aunque no seas un experto en profecía, porque el Eterno tiene su voluntad para todos los niveles de los pensamientos. Él no desecha al pobre, tampoco desecha al rico, ni al incauto, ni al sabio desprecia a Dios. Él tanto bendice al incauto como al sabio. ¿Por qué? Porque los dos son criaturas de Él. Y los dos quieren hacer su voluntad. El sabio con su sabiduría, el ignorante con la obra de su creación. Hay gente que no sabe leer la Biblia, pero alaba a Dios a través de contemplar la creación, a través de darle gracias por el aire que respira, a través del mar, a través de los árboles, a través de la lluvia, a través del sustento que trae a su mesa, y bendice a Dios por ello. Entonces, el Eterno está en todo el universo. Y este pensamiento que les voy a dar y les voy a leer aquí, es algo que ha estado, ¿verdad?, invadiendo mi vida y está formándose y está siendo parte de mi identidad. ¿Ok? Porque sé que si el Eterno promete algo, Él lo cumple. Y si Él cumplió que a través de Israel Dios se ha bendecido y salvado, eso tengo que creer y eso tengo que vivir. Descartar al heredero para yo quedarme en su lugar es un gran peligro. Es un gran peligro. No se lo recomiendo a nadie. Dice, soberano del universo. Es como que si el judío le está rezando a Dios o le está orando a Dios. ¿Ok? Soberano del universo. Entonces, yo repito esto y también hago lo mismo.
Claro que yo en mi pensamiento estoy en una posición no como judío, sino como temeroso, como parte de su pueblo Israel, que también le pido para que Dios bendiga a Israel. Entonces mi oración es doble. No solamente estoy alabando a Dios, no solamente estoy pidiendo por mí, pero también estoy incluyendo en mis necesidades a su pueblo Israel, el cual tiene las promesas y los pactos. Entonces, soberano del universo, así como nuestro padre Abraham. Entonces, tanto Abraham es padre de los judíos, también como padre de los temerosos, porque Pablo dice que aquellos de fe son hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces, soberano del universo, así como nuestro padre Abraham reprimió su compasión para conformarse a tu santa voluntad con todo su corazón, que del mismo modo prevalezca tu misericordia sobre tu ira y tu indulgencia, sobre los atributos de tu estricta justicia. Actúa hacia nosotros. Actúa hacia nosotros, me incluyo los temerosos de Dios y incluyo a los judíos. Dice, actúa hacia nosotros, oh eterno Dios nuestro, con los atributos de tu gracia y de tu clemencia. ¿Cuáles son los atributos de su clemencia y de su gracia? Los atributos del nombre de Dios son dos. ¿Ok? Hased y Din. Justicia y misericordia. Oh eterno Dios nuestro, con los atributos de tu gracia y tu clemencia, y no nos juzgues de acuerdo a las normas de tu rigurosa justicia. Si alguien sabe la mano dura de Dios, es Israel. Y por tu inmensa bondad, que tu ira se aparte de tu pueblo, de tu ciudad, de tu tierra, de tu heredad, y cumple, oh eterno Dios nuestro, la promesa que nos hiciste en tu Torah por medio de tu siervo Moshe, como está escrito en Levíticos 26:42. Y recordaré mi alianza con Jacob. La filosofía dice que Jacob es la tesis y la antítesis es el Ray Shaul y la síntesis es el cristianismo. ¿A quién voy a creer? ¿A lo que dice la Torá o a lo que dice la interpretación filosófica griega? Usted tiene todo el derecho de escoger. Seguir creyendo en esa mentira o regresarse a la verdad e implorar el perdón de Dios y ampararse a la protección divina juntamente con su pueblo Israel. Y cumple, oh eterno Dios nuestro, la promesa que nos hiciste en tu Torah por intermedio de tu siervo Moshe, como está escrito en Levíticos 26:42. Y también, y recordaré mi alianza con Jacob, con Isaac, con Abraham, y también de la tierra me ha de acordar. En Levítico 26:44 sigue diciendo, también está escrito, y aún estando en las tierras de sus enemigos, no por ello los he diseñado ni repudiado para exterminarlos y anular mi alianza con ellos, porque yo soy el eterno su Dios. En el 44 dice, y está escrito, y me acordaré de mi pacto con tus antepasados a los que saqué de la tierra de Egipto a la vista de los pueblos, para yo ser su Dios, yo soy el eterno. En el 45 dice, y está escrito, el eterno tu Dios te hará retornar del cautiverio. Y te compadecerá, y te reunirá de entre todos los pueblos en los que el Eterno había dispersado. Y aunque hubiese sido exiliado hasta las extremidades de los cielos, desde allá te reunirá el Eterno tu Dios, y desde allá te tomará, y el Eterno tu Dios te traerá a la tierra
que heredaron tus padres, y tú la heredarás y te beneficiarás y te multiplicarás más que tus antepasados. Entonces lo bueno está por venir. Pero la filosofía griega ya anuló la Torá, ya anuló el judaísmo, ya anuló a Israel. Inclusive ya anuló a la tierra, ya no es Israel, ya es Palestina. Y aunque las naciones se unan y protestan la ignorancia de las personas a darle el derecho a los árabes de la tierra de Israel, los cristianos ignoran todas estas cosas. Cuando realmente en la Torá dice que el Eterno le dará a la tierra, a Israel, como lo hizo con sus antepasados. Y lo que es de Dios no se toca. Es el diezmo prohibido. Israel es el diezmo prohibido de las naciones. La tierra de Israel es el diezmo del mundo entero, que no puede ser tocado. Porque la voluntad de Dios así lo hizo. Ya miramos la clase, hace 3 clases, la elección de Dios. Y la elección es Israel. Dios eligió a Israel. Ahora, como Dios no es egoísta ni malo, Él invita a las demás naciones a participar de esa conquista. Y sigue diciendo, Deuteronomios 30 y verso 3. Y he sido dicho por medio de tus profetas, oh Eterno, concédenos tu gracia porque en ti hemos esperado. Sé tú nuestro brazo por la mañana y nuestra salvación en tiempos difíciles. En Jeremías 33:2, y también está escrito, es un momento de tribulación para Jacob, pero de él será librado. Jeremías 37 dice, y está escrito, en todas sus tribulaciones, él también se ha afligido, y el ángel que está en su presencia, por su amor y su piedad, los redimirá, los tomará y los elevará por siempre y para siempre. En Isaías 63, verso 9 dice, y está escrito, ¿qué Dios es como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto las transgresiones del remanente de su heredad? ¿Cuál es el remanente de su heredad? Él no guarda para siempre su ira, sino que se complace en la benevolencia. Volverá a compadecerse de nosotros y someterá nuestras iniquidades, y tú arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Otorgarás verdad, Jacob. ¿Qué dice la filosofía qué dice la filosofía griega de Jacob? Que Jacob es la tesis, es el problema. ¿Qué dice la profecía? Otorgará verdad, Jacob. Benevolencia, Abraham. Como juraste a nuestros antepasados en los días de antaño. Malaquías 7:18. Y está escrito, y yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en la casa de mi oración, sus holocaustos y sacrificios serán gratos para mi altar, por mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta oración la dice un judío piadoso diario, los 7 días de la semana. ¿Ustedes piensan que van a aceptar una doctrina cristiana donde presentan a Pablo como el que deshizo la ley, como que el que deshizo el judaísmo? El epicentro del pensamiento hebreo es la Torá, es Mashiach, es Israel. Por eso todo lo que hacemos nosotros en nuestra liturgia entorna a Israel y el favor de las naciones, al Mashiach y a su Torah. Todo lo que hacemos. Nosotros no podemos tomar una acción si no está el Mashiach, si no está Israel, si no está la Torah. ¿Ok? De aquí parte todo el sistema. Lo uno no puede existir sin lo otro. No
No podemos. No podemos apartar la identidad del Mashiach, no podemos apartar Israel, no podemos apartar la Torah. Estos tres están ligados entre sí. A la hora de estudiar a Pablo, en especial su carta a los Gálatas, que vamos a entrar muy pronto, es importante que veamos una diferencia entre su oficio y el ministerio del Mashiach. Son dos personas diferentes. No hay que confundirlos, porque usted nunca piense que el Mashiach vino a anular la ley. Porque eso no fue su misión. Su misión fue otra. Yeshua, por ejemplo, habló en hebreo. Pablo tuvo que hablar en su mayoría a griegos. Y por eso usó el lenguaje griego. Yeshua habló en hebreo dentro de Israel. Pablo tuvo que comunicarse mayoritariamente en griego a comunidades fuera de Israel. Yeshua habló en hebreo dentro de Israel a judíos que conocían al Eterno y a la Torá. Por lo contrario, Pablo tuvo que hablar en griego a comunidades fuera de Israel, no judías, que no conocían al Eterno ni a la Torá. Pablo fue enviado en su mayoría a las naciones gentiles, por lo tanto, la función de Pablo fue en extremo compleja. No podemos no hay paralelismo entre la misión de Mashiach y la misión de Pablo. Son dos misiones diferentes, pero que tienen un solo propósito: de salvar a las personas, de dar a conocer la palabra de Dios. Así que tenemos que tener esto en cuenta a la hora de estudiar esto. Entonces, traer judíos y mayoritariamente no judíos a la unión con el Mesías de Israel dentro de la comunidad de Israel sin los requerimientos exigidos con anterioridad a la revelación del Mashiach. Esa fue la misión de Pablo, ¿verdad? De traer judíos, ¿verdad?, helenizados o desviados, y también no judíos a la unión con el Mashiach. Dentro de la comunidad de Israel sin los requerimientos exigidos con anterioridad. O sea, no usaron la conversión de las 18 reglas de Shemai, sino que usaron la regla divina, ¿verdad?, de los méritos del Mashiach, para que tantos unos y otros sean redimidos. Un escritor llamado Adolfo Harnack, un historiador alemán, dice lo siguiente: él escribió en su generación lo siguiente: fue Pablo quien libertó el cristianismo del judaísmo. Fíjense bien. Fue el quien describió el evangelio como una nueva fuerza que abolía para siempre la religión de la ley. Todos estos personajes ayudan a incrementar el antisemitismo entre las iglesias. Esto no es un pensamiento nuevo. Viene desde los días de los padres de la iglesia, a partir del segundo siglo. Él expresa el punto de vista tradicional dentro del cristianismo cuando nos acercamos a la figura de Pablo, es decir, su evangelio en oposición a la ley. Su cristianismo es la antítesis del judaísmo. Cuando un creyente es formado en esa teología, a la hora de estudiar los escritos de Pablo, lo hace entendiendo en su mente al menos los siguientes paradigmas. Y usted me va a decir si usted se identifica
con estas creencias o con estos pensamientos que ha sido parte de su formación cristiana. Ok, el primero, ya para terminar. Pablo experimentó una conversión de una religión a otra, del judaísmo al cristianismo. Todo creyente cree que Pablo dejó el judaísmo y se hizo cristiano. La segunda, como resultado de su conversión previa, Pablo predicó contra la ley, contra el judaísmo y contra Israel. Es el problema que le puse de la tesis, antitesis y síntesis. ¿Ok? El fundamento de su predicación es revelar cómo la vida del Mesías y su sacrificio concluyó con el pacto antiguo, que del Eterno con Israel, y ahora se establece un nuevo pacto con todas las naciones del mundo, si judíos o no judíos, llevando a una esperanza exclusiva del judaísmo al hábito universalista del cristianismo. El judaísmo era solo para los judíos, el cristianismo es para todos los hombres, judíos y no judíos. La última. El resultado de todo lo anterior es la afirmación de un nuevo Israel, que nada tiene que ver con el judaísmo ni con la ley de Moisés. Claro, yo estoy de acuerdo. La filosofía griega, helenista, que te aparta de tus raíces hebreas, no tiene que ver nada con Israel. De eso estoy de acuerdo. No tiene que ver nada. ¿Por qué? Porque los griegos no tienen que interpretar nada del judaísmo. No les pertenece a ellos. Son impostores. Quieren algo que no fue diseñado para ellos. Y viven de ello. Se hacen ricos de ellos. Tienen mansiones y carros nuevos de predicar mentiras. Y la gente les cree. Porque la gente tiene necesidad de Dios. Pero ellos lo presentan con un antisemitismo. Todo cristiano que grita amén cuando se dice no estamos bajo la ley, no somos judíos, amén, es una ignorancia tremenda, Señor. Porque algún día vas a besar la mano de ese judío. Porque tu Mesías, tu Cristo, es judío. Y va a venir y le vas a besar la mano. Y dice el profeta que 10 varones de entre las naciones tomarán el borde del talí de un judío y le dirán, llévanos contigo porque hemos sabido que Dios está con ustedes. Ya vienen esos días. Entonces, para la otra semana, vamos, ahora sí, a entrar a algo muy interesante. ¿Ok? Vamos a entrar a las cartas de Pablo, ¿verdad? Que han sido, ¿verdad?, usadas para probar que Israel es el problema y que Pablo resoluciona el problema y el resultado es la iglesia. ¿Ok? Esa es la formación de la mentalidad, ¿verdad?, de la filosofía griega, que se han sido formados miles y miles de religiones y cada día se están formando. En el momento que tú expones la ley de Moisés a Israel como pueblo de Dios, al Mesías judío, la oposición es fuerte en contra de esa creencia. Entonces, para la otra semana vamos a avanzar, ¿verdad?, en la carta de Filipenses y en la carta de Éfeso. En ciertos puntos de la vida de Pablo no fue fácil la vida de él. No crea que él aceptó esto. Recuerden bien que él dice en Gálatas capítulo 1, me parece, no sé qué versículo, dice que él estuvo, ¿verdad?, en Arabia por 3 años. ¿Verdad? Y allí fue, ¿verdad?, fue formado
para entender la misión que le fue encomendada. Porque él no tenía en mente hacer un discípulo o hacer un apóstol de los gentiles. Él nunca le pasó en su mente compartir sus enseñanzas con gente idólatra, pagana. Era celoso, odiaba a los gentiles. Tanto era así que odiaba a todo aquel que creía que el Mesías ya había venido, había resucitado. Y por eso se lanzó a la persecución de los seguidores de Yeshua del movimiento nazarita. Entonces, para la otra semana vamos a entrar a eso, para entender eso. Estamos pisando ya el terreno que tenemos que entrar ahí. Esto nos sirvió a nosotros, todas estas clases nos enseñó para ahora entender los escritos de Pablo, porque si nos lanzamos luego a los escritos de Pablo, no vamos a entender, porque hay muchas cosas atrás de todas estas cosas que vamos a estudiar. Así que con la ayuda del Eterno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y recuerden bien el ejemplo que les di. ¿Ok?